Elaboración de filtro casero. Los integrantes de este grupo de trabajo somos Mariana Galindo, Jimena Bautista y Giovanni Cordero. Si el agua que llega al grifo no es del todo pura o cuenta con restos, los filtros de agua hacen el mejor servicio para tu salud al eliminar muchos de los componentes pesados del agua. Para mejorar la calidad del agua no hay nada como un filtro de agua que elimine la mayor parte posible de esas partículas contaminantes. Además de limpiarla, mejora su calidad y tu salud. Objetivos del proyecto. Identificar los distintos materiales que componen un filtro y la función que cada uno cumple. Evidenciar sobre la importancia de filtrar el agua y cómo hacerlo de manera eficiente. Comprobar que mediante la elaboración de un filtro casero es posible obtener agua potable y segura para consumo humano. ¿Qué es la filtración? Se puede definir, según Carbotería, que es el proceso de separación de sólidos en la corriente de un fluido a través del uso de un medio filtrante. En este caso es un proceso donde un fluido impuro llega a ser puro o que cumple con las características vigentes de permisibilidad para su consumo, como por ejemplo el agua. Y el residuo son los elementos o partículas que quedan atrapadas en las distintas fases del filtro. Cuando se habla de métodos o técnicas para la separación de mezclas, se tienen en cuenta 8 principales, tales como la evaporación a sequedad, en donde si se tiene una disolución líquida en la que el soluto es un sólido, se puede separar el soluto del disolvente calentando lo suficiente para que éste hierva o se evapore, dejando como resultado el soluto, que es un polvo amorfo no cristalino. Por ejemplo, al separar agua de azúcar, gracias a este método, el agua se evapora mientras que queda el azúcar. La cristalización, que es una técnica algo similar, aunque en este caso no se calienta la disolución, sino que se deja que el disolvente, que es por lo general agua, se evapore de forma lenta debido al calor del ambiente. Es decir, se habla de un proceso más tardío, pero en el que el soluto se obtiene formando cristales. Por ende, este suele ser utilizado para la fabricación de aspirinas o la formación de escarcha. La destilación es el procedimiento más adecuado para obtener líquidos puros y también para separar los componentes de disoluciones de líquido en líquido, como es el caso del petróleo o la obtención de alcohol a partir de vinos de mala calidad u otros líquidos fermentados. Tenemos la centrifugación, que en realidad es un proceso de sedimentación acelerado, en donde si el líquido turbio se pone en un recipiente y luego se le hace girar a alta velocidad en una centrifugadora, los fragmentos sólidos se irán al fondo enseguida. Dicho método es usado principalmente para la separación del ADN o pruebas sanguíneas. La sedimentación es empleada para separar sólidos en suspensión acuosa, como los que se pueden encontrar en los depuradores. Dicho procedimiento consiste en dejar el líquido turbio en reposo el tiempo necesario para que los componentes sólidos lleguen al fondo por su mayor densidad. Un ejemplo de ello también sería la potabilización del agua o la separación del polvo partículas de las corrientes de aire. Por otra parte, tenemos la decantación, empleada para separar mezclas formadas por capas, por ejemplo, las mezclas de agua y aceite, es decir, mezclas heterogéneas, en donde el procedimiento consiste en separar o decantar una de las capas, ya sea la inferior o la superior, intentando que las demás queden en el recipiente que se contiene en la mezcla. Este método es usado para la decantación del vino. Tenemos también a la filtración, que es cuando la cantidad de sólidos mezcladas con líquidos es pequeña o cuando los líquidos obtenidos de la sedimentación siguen turbios. Allí, la filtración consiste en pasar el líquido a través de un material poroso, generalmente un papel filtro, cuyo tamaño de poro sea inferior al de las partículas sólidas en suspensión. Dicho método es usado principalmente para la preparación de café o colado de jugos, aunque inclusive puede llegar a utilizarse para métodos de purificación del agua, de los cuales ya se hablarán luego. Por último, tenemos a la separación magnética, que es utilizada para extraer minerales ferromagnéticos como la magnetita, para separar el hierro y otros metales de las basuras. También es usado para la separación de monedas y objetos metálicos en la arena de la playa. Existen 4 tipos de filtración dependiendo del tamaño de los poros del material filtrado utilizado en la práctica. En este caso, esto permitirá separar cada elemento o partícula según su tamaño. En este caso está la microfiltración,
que se quedan los sólidos suspendidos con un tamaño de 1 a 0,1 micrones, la ultrafiltración, que permite que se queden los coloides y las macromoléculas de un tamaño de 0,1 a 0,01 micrones, la nanofiltración, que permite que se queden los iones de gran tamaño de 0,1 a 0,001 micrones, y por último la ósmosis inversa, que es menor a 0,001 micrones, donde al finalizar esta práctica el agua saldrá filtrada limpia. Según Air Quality México, existen dos tipos de filtración: los filtros de superficie y los filtros de profundidad. Los filtros de superficie, su recomendación es de uso para fluidos limpios, es decir, que no tengan gran cantidad de contaminación, mientras que los filtros de profundidad, su recomendación es para retención de gran cantidad de partículas. Al momento de realizar la purificación del agua para consumo humano, se está previniendo la transmisión de enfermedades y efectos tóxicos en el organismo. Para tal fin se requiere tener un índice permisible en cuanto a las características del agua para su consumo, para que llegue al consumidor de la mejor manera. El proceso de purificación consiste en el tratamiento de agua tanto físico como químico. Todo esto para eliminar contaminantes que podrían representar un riesgo para los seres humanos, como por ejemplo microorganismos, compuestos inorgánicos, que dentro de ellos van las sales, minerales, metales, y compuestos orgánicos tales como grasas, aceites, derivados de petróleo, plaguicidas, detergentes, fármacos, entre otros. Ahora bien, el proceso de purificación de agua a través de un filtro casero permitirá de la misma manera que se mejoren las condiciones físicas y químicas del agua, que se vierta sobre este mismo, debido a los efectos que tienen los materiales que lo componen. Debido a que la purificación del agua consiste también en sus materiales y en los procesos que cada uno de ellos efectúa, se explicará el proceso de purificación del agua a través del filtro casero. En este caso, el algodón retiene elementos sólidos. La grava gruesa captura partículas en los poros. La grava fina captura partículas más pequeñas en sus poros. El carbón, por su parte, atrapa impurezas del agua, como metales pesados, solventes, pesticidas, residuos industriales, entre otros productos químicos. Además, muy importante, elimina el olor y sabor de componentes sintéticos. Y por último, la arena, la cual detiene el paso de materia orgánica fina. A continuación se mostrará la elaboración de un filtro casero. Lavamos cada uno de los materiales como podemos ver a continuación. En esta parte empezamos con la elaboración del filtro. Agregamos cada uno de los materiales que utilizamos.
En esta parte estamos purificando el filtro. En sacar todo el agua, ¿no? Entonces, si nosotros miramos un inicio y un final, si esperamos a que realmente filtre todo, ¿sí? Puede que no obtengamos resultados Aquí contundentes. podemos ¿Qué significa observar contundentes? Que usted pueda explicar algo con eso. cómo probamos el Y es filtro porque en la clase. filtración termina siendo un proceso continuo. Es decir, en estos procesos de tratamiento, Angelito, si tú pasas 300, van a salir ¿qué? 300, pero es porque tú estás pasando agua de manera